tardes, jóvenes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes. Sí. Qué tal su prueba de entrada? ¿Todo bien? Ay. No, pero uno ya sabe cuando da bien, pues. No se da cuenta cuando conscientemente está bien. Muy bien, jóvenes. Vamos a seguir con los temas. Y vamos a ver los previos para entrar a lo que es la integral definida. Una vez que ya dominan el tema de los métodos de integral indefinida, se trata de hacer el método en este caso ya integral definida, que ya tiene que ver mucho con la función, que tiene que estar definida en un determinado dominio. Por eso la función debe ser continua. Bien. Bueno, por acá tienen un par de integrales, ¿eh? como recordando ahí. La primera tienes x a la menos 2 más x al cuadrado, son más 4 diferencial de x. ¿No? Eso es un método adecuado para hacer la solución. De igual forma para la parte B. Paso ya le dejo eso para ustedes. Un poco de historia, ¿no? Justamente uno de los que inició el cálculo, ¿no? El cálculo fue Isaac Newton, ¿no? Fue uno de los grandes que inició el cálculo diferencial, cálculo integral, ¿no? Un poco de historia. Muy bien, vamos a ver un tema que ya tiene que ver mucho con lo que es la integral, ¿no? El tema de ecuaciones diferenciales, ¿no? Bueno, ustedes ya ven ecuaciones diferenciales cuando ven, en este caso, en el cuarto ciclo, ¿no? Básicamente se llama el curso de ecuaciones diferenciales. Pues, hablar de ecuaciones diferenciales, pues obviamente es un término nuevo, en cierta forma para ustedes. Sin embargo, lo podemos familiarizar por el tema de que ustedes ya ven, por ejemplo, resuelven ecuaciones, sistema de ecuaciones, eh, ven cuando, por ejemplo, ven raíces, ¿no? Pues en cierta forma, cuando ya están viendo ecuaciones, si funciones reales de esta forma, ¿no? Ecuaciones de esta forma, por ejemplo, x al cuadrado más x menos 6, por ejemplo. Vamos de esta forma. Tenga sentido, pues no va a tener complejos. Por ejemplo, menos 6 igual a 6, por ejemplo, ¿no? Esta es una ecuación, esta expresión que está acá, la puedo simbolizar fácilmente como un f de x y esta es una ecuación. Entonces, en esa ecuación puedo encontrar, si es una ecuación cuadrática, puedo encontrar fácilmente x suma x por raíz del grado, ¿no? Del grado, y eso me da unas ciertas raíces que me implica la solución, ¿no? Como ustedes ven, en el cálculo diferencial, normalmente las ecuaciones que han visto es realmente basado bajo una variable, ¿no? O ya de repente bajo bajo unas condiciones pueden tener ya ecuaciones, ¿no? Ecuaciones en dos variables, ecuaciones yendo variables. Ustedes ya ven, por ejemplo, ¿no? Entonces, si ya este tipo de ecuaciones de repente también tienen solución, ¿no? Donde vas a encontrar elementos o valores para estas dos variables, de tal manera que
se puede cumplir, ¿no? Que ojo, obviamente esto de acá sería, si lo simbolizamos, f de x, y, ¿no? Si queremos verlo como una expresión. F de x, y, por decirlo así, ¿no? Entonces podría tener también una solución, ¿no? Y entonces, sí, lo único que cambia con respecto a ecuación diferencial es este término, ¿no? Diferencial. El término ecuaciones, ya lo conozco, solamente sería diferencial. Y este término diferencial está vinculado con lo que es la derivada. Es la derivada que usted conoce. Entonces, bajo esa idea, vamos a ver lo siguiente que les decía, ¿no? Como les mencionaba, ¿no? Este me genera en realidad una ecuación, ¿no? Me genera una ecuación como el ejemplo que les acabo de mencionar. No, entonces, utilizando el lenguaje de cálculo diferencial que usted ha visto, el tema respecto a lo que es la derivada, podemos escribir ecuaciones donde aparezca justamente la derivada, ¿no? Donde justamente ecuaciones donde aparezca la derivada, ¿no? Y la derivada en función de una variable, y estamos hablando de la, ¿no? de la derivada de una función real, ¿no? De una función real de variable real. Que usted ha visto, ¿no? La derivada de una función puede ser hasta enésima derivada, hemos visto, ¿no? Es una función. Por ejemplo, f de x igual a la x. Y por ahí pueden encontrar en cosas la enésima derivada. Eso han visto. O por cualquier otra expresión, por ejemplo, así. Más 1. Entonces se pedía hallar la enésima derivada. Entonces puede ser, ¿no? De primer orden, ¿no? El primer orden, primera derivada, segundo orden, segunda derivada, tercero, y así sucesivamente. Entonces, bajo esa idea de lo que es la derivada, podemos plantear expresiones algebraicas de esta forma, donde está vinculado ya la derivada, como ven acá, donde a algún momento han visto que y igual a f de x, se puede haber denotado así, y es segunda como la segunda derivada, y así. Pues a estas expresiones que aparece ahí, en el primer caso la primera derivada, en el segundo, por acá la segunda derivada, por acá la primera derivada, por acá la función f de x, lo podemos llamar y en todo caso. Ya en ecuación diferencial ya no se usa el f, sino simplemente y, por cuestiones prácticas. Le ponemos bien. Las dos. Entonces, esta expresión que ven acá, si lo queremos denotar de una manera más explícita, sería y menos bueno, en este caso la segunda, ¿no? La segunda derivada, en este caso y, por acá y' más y más 2 igual a 0. O sea, este tipo de expresiones, en el primer caso acá sería y' más 5 igual a 0. A este tipo de expresiones, donde esto ya se le puede, ya no se le llama exactamente f, ¿no? Como vimos en el caso anterior que vimos la ecuación, ya no se le conoce como f, ¿no? F en x, me refería a f de x igual a 0. Acá ya no, se le conoce como f y y' igual a 0. Es decir, que me está haciendo entender que esta ecuación está dependiendo de la primera derivada, por decirlo así. Y esta expresión de acá, que sería f, de segunda, y' igual a 0. Pues a esto se le llama ecuación diferencial. ¿Por qué ecuación diferencial? Porque dentro de sus términos justamente aparece la derivada, ¿no? Aparece la derivada, y eso nos lleva a establecer la famosa ecuación diferencial. Repito, eso lo ven en el curso de ecuaciones diferenciales que en el cuarto ciclo. Acá simplemente se hace una pequeña introducción, dado que y por ahí tenemos que usarla, ¿no? Usar la integral. Entonces, ahí tiene ahí, ¿no? Esa relación directa de llegar en todo caso a una ecuación diferencial, ¿no? Chiquita así, ¿no? Muy pequeña, porque ecuación diferencial cuando ya lleva el curso en sí son mucho más complejas. Acá simplemente hacer una introducción. ¿De acuerdo? Entonces, bajo esa idea, por ejemplo, bajo esa idea,
Yo tengo esta ecuación diferencial, ¿eh? Tengo esta ecuación, dada esta ecuación, esta es una ecuación ya diferencial. Como ven acá, este está haciendo la segunda derivada, segundo orden. Esto se le llama orden. La ecuación diferencial se llama orden, ¿no? Si la derivada por ahí está elevado, imagínense al cuadrado, esto se le llama grado, es cuando verán en su momento. Acá simplemente eso, ¿no? Entonces, esta es una ecuación diferencial de segundo orden. Muy bien. Entonces, esta es una expresión, ¿no?, que está dependiendo de la segunda derivada. ¿Y qué nos dan acá? Nos dan como ecuación esta expresión que ven acá, donde x es un real acá, ha salido. Y me piden comprobar, ¿no?, comprobar si esta expresión, comprobar que esta es una solución de esta expresión que está arriba. Entonces, para yo corroborar que esta es una solución de esta expresión que está arriba, tengo que hacer lo siguiente. Tengo que reemplazar la ecuación en este acá y también reemplazar la segunda derivada acá. Y si yo al sumar me sale 0, eso estaría diciendo que ¿no?, esta función que está acá es una solución de esta ecuación diferencial. Es una solución. ¿Miren? Entonces, si hacemos eso, vamos a ver, miren, vamos a ir por acá. Vamos a ir por acá, a ver. Costadito. Voy a tratar, o en la parte de abajo, voy a tratar de hallar la derivada de esto, la segunda derivada. ¿Sí? Si derivamos la primera derivada, estamos derivando esta función, sería ¿no?, la derivada de esto, ya coseno de k por x, multiplicado por la derivada, lo que sea, regla cadena, por k. Si yo quiero la segunda derivada de esta expresión sería menos seno de k por x por regla cadena, derivada de lo que está dentro, acá sería k por este k cuadrado. Bien, entonces la segunda derivada me está representando esta expresión. Reemplazamos en la parte de arriba, como pueden ver ahí, entonces reemplazamos esto de acá que me está saliendo, menos seno de k por x multiplicado por k al cuadrado, más, pueden ver, más k al cuadrado multiplicado por ¿quién? Por y de x. ¿Pero quién es y de x? Seno de k por x. Seno de k por x. Seno de k por x. Y entonces, si se dan cuenta, este de acá es lo mismo que está con signo cambiado. ¿Y esto qué cosa es? Esto es 0. Entonces, ¿eso qué implica? Que esto de acá es una solución de la ecuación diferencial de esta regla. Repito, esta es una solución, ¿no?, de la ecuación, ¿no? Esto de acá es una solución de la ecuación que está arriba. ¿De acuerdo? Bien. Entero, simplemente se hace una introducción, ya algo bien con profundidad, cuando ven ecuaciones diferenciales. Bien, nos dan esta expresión, por ejemplo, sea y igual a f de x, ¿no?, sea y igual a f de x. Si f de x cumple esa ecuación, ¿no?, cumple esa ecuación, nos piden hallar f en c. ¿No? Nos piden hallar f en c. Entonces, como pueden ver acá, esta expresión, ¿no?, es como si estuviera haciendo, este es el y', pues está haciendo y', ¿no?, y' menos, y acá está la raíz de y más 1 sobre 4 más x al cuadrado igual a 0. Entonces esto en realidad está haciendo, ¿qué cosa? Una ecuación diferencial, ¿no? Una ecuación diferencial. Muy bien, entonces nos piden hallar f, ¿no? F en 0. Entonces tendría que al hallar f en 0, lo que tendría que hacer es, a partir de esta expresión, para hallar el f de x, porque eso es lo que tengo que hallar, a partir de esta expresión yo debo que usar la integral para llegar a encontrar f, y una vez que tengo la función f, poder evaluar y exactamente cuánto debe ser f en 0. Entonces, para eso, tendríamos que, ¿no?, desarrollar esto de acá, ¿no?, desarrollar esto. Podemos darle de esta forma, miren, diferencial de y sobre diferencial de x es igual a
la raíz de y más 1, y si esto lo pongo al otro lado, sobre 4 más x al cuadrado, ¿no? Entonces de acá, una forma de desarrollar este tipo de expresiones es que yo lance esto de acá, lo haga aparecer junto con esta expresión de acá, y esto de acá lo haga aparecer con esta expresión. O sea, es decir, dicho de una manera más precisa, es que al diferencial de y tiene que estar acompañado de elementos que tenga que ver con esa variable, ¿no? Y esto de acá, este diferencial tiene que ser elementos que tenga que ver con esa variable. Pues si hacemos eso, nos va a quedar diferencial de y sobre la raíz de y más 1 igual a diferencial de x sobre 4 más x al cuadrado. Y una vez que hacemos esto de acá, lo que se hace, como cada uno tiene que ver con la misma variable, lo que se hace es integrar. Al integrar, ¿qué me queda? La diferencial de y sobre la raíz de x más de y más 1 igual a la integral diferencial de x sobre 4 más x al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, considerando que y es igual a f de x, entonces al empezar a operar acá, vamos a tener qué cosa, el f de x, porque el y es igual a f de x. O sea, acá se dan cuenta, tienen el y simplemente operar. ¿De acuerdo? Operar eso de ahí. Un ratito. Muy bien, entonces nos está quedando de esta forma, ¿no? La integral, nos estaría quedando de esta forma, la integral diferencial de y sobre la raíz de y más 1 igual a la integral diferencial de x sobre 4 más x al cuadrado. Eso nos estaría quedando, ¿no? Muy bien, a ver, por favor, resultados. ¿Qué nos saldría en la parte de acá? A ver, voluntario. A ver, voluntarios. Un ¿Qué nos medio queda? un medio del arcotangente de X medio. ¿A dónde? Acá en la izquierda o derecha. Ah, derecho, derecho. Saca un medio de arco tangente de X medios. X medio, ¿ya? Y por acá, ¿qué queda? Dos veces la raíz de Y más 1. 2 veces la raíz de Y más 1. y más 1. Entonces, como estamos en una integral indefinida, muy bien, gracias. Como estamos en una integral indefinida, acá va a aparecer la constante, ¿no? Va a aparecer una constante. Entonces, imagínense acá, yo quiero despejar el y, ¿no? Quiero despejar el y, ¿no? Entonces tendría que ser elevar al cuadrado y todo. Pero además tengo esta constante que está acá. Entonces, muchas veces cuando se encuentran en esta situación, ¿no? Para encontrar esa constante le dan un valor, le dan un dato, ¿no? Le dan un dato inicial. Le dan un dato inicial. Muchas veces ese dato, ¿no? Ese dato puede estar dado de esta forma, como pueden ver acá. Acá me dice que f en 0 igual a menos 1. Entonces, este dato inicial, en ecuación diferencial se llama valor inicial, ¿no? Este dato inicial les permite calcular esa constante que está ahí, ¿no? Entonces, considerando acá, miren, si se dan cuenta acá, hacemos una distinción, nos vemos que el x vale 0 y el y vale menos 1. Como observan, ¿no? El x vale 0 y el y vale menos 1. Entonces, como tienen eso como dato, entonces acá puedo poner datos, tengo que x vale 0
y y vale menos 1. Entonces, estos datos de acá me van a permitir determinar la constante C. Entonces, si yo reemplazo esos datos, me va a quedar lo siguiente, ¿no? Se observa, acá sería 2, la raíz de y vale menos 1, entonces sería menos 1 más 1 igual a 1 medio. Arcotangente equivale 0, 0 sobre 2, a la constante C. Es evidente que esto se hace 0, 0 por esto me queda 0, igual a, acá sería arcotangente de 0, 1 medio, arcotangente de 0 más C. ¿Cuánto es arcotangente de 0? 0. 2. O dicho de otra manera, ¿cuánto vale C? 0, profe. 0. Entonces se dan cuenta que este valor que me dieron acá, este valor inicial, como dice dato inicial, me permite hallar esa constante, ¿no? Pues al final, ¿qué te va a quedar esta expresión que está acá? Es decir, 2, la raíz de y más 1 igual a 1 medio, cotangente de x. Yo quisiera despejar en todo caso y, bueno, tendría que elevar esto de acá, pasarlo al otro lado, ¿no? Y más 1. Acá sería un cuarto, ¿no? Porque este 2 pasa a dividir al cotangente de x, cotangente de x medio. Y bueno, para poder hallar este y tendría que elevar al cuadrado. Tendría que elevar al cuadrado. Entonces acá tendríamos que y es igual. Si elevamos al cuadrado sería menos 1 más, todo esto de acá al cuadrado sería, ¿no? Un 16avo arcotangente al cuadrado de x, ¿no? Solo que el y estaría tomando de esta forma. Donde en cierta forma este y está haciendo el papel de f de x, ¿no? Ya está, ¿no? Está haciendo el papel de f de x. Bueno, bien, entonces reitero, lo que estamos haciendo es simplemente hacer una introducción a lo que es las ecuaciones diferenciales bajo esa lógica de que está metida la derivada ahí y a eso se le determina como ecuaciones diferenciales. ¿Y qué va a ser la solución de una ecuación? Si se dan cuenta acá, para en todo caso redondear la idea, queda como resultado, ¿no? Observación, en todo caso acá le pongo, queda como resultado, ¿no? ¿Cuál es la solución de esto? ¿No? ¿Cuál es la solución de esta ecuación diferencial? Si se observa, la solución de esto siempre va a ser, ¿no? una familia de curvas. Es decir, esto de acá, si está, obviamente es una recta, es una función, perdón, esto de acá, su gráfico siempre va a estar en el plano. Entonces la solución, ¿no? La solución de la ecuación, diferencial, es una familia de curvas. Es una familia de curvas. Esa es la solución. Obviamente que esto de acá puede ser así, ¿no? Y igual, ¿no? Y prima o y asterisco. Va a ser un f de x más c, ¿no? Este puede ser un caso particular. No se olviden que esto de acá salió a partir de acá, ¿ver? Para más o menos redondear la idea. Acá, miren. Acá, lo que le decía, ¿no? Esa familia, porque le va a salir esto, ¿no? ¿Y por qué se convierte en una familia? Porque esta es una constante. Es una constante. Es una constante, es decir, una constante que pertenece a lo real. Entonces, como pertenece a lo real, este va a tomar infinitos valores. Entonces, a medida que le vas variando el C, te va a dar una curva. ¿A dónde? En el plano XY. Por eso que le decía acá en la observación, la solución de una ecuación diferencial no es otra cosa que una familia de curvas. ¿A dónde? En el plano R2. Claro, si tenemos que la expresión donde yo voy a hallar tiene la forma de una función, Si ya tuviéramos en otro espacio, ya no necesariamente es una familia de curvas, puede ser una familia de superficies, ¿no? Una familia de sólidos, va a depender en qué espacio estén.
Pero para que entienda la idea, esto obviamente está para una función de real, va a ser necesariamente una familia de copas. Muy bien. Vamos a ver una aplicación bajo esta teoría. Por ejemplo, miren, vamos a ver una ecuación diferencial. Esta expresión, ¿no? Supongamos, dice, suponga que una población está caracterizada por el PT, ¿no? Por el PT, eso me está caracterizando una población, este PT, ¿no? Donde se caracteriza, ¿qué cosa? La población de animales, ¿no? Dice, tiene inicialmente, 100 en este caso, 100 animales, y que su índice de natalidad, después de T meses, según se observa, está dado por eso. Es decir, ¿a qué se refiere su índice de natalidad? Está dando su razón de cambio. ¿Se acuerdan cuando vi? Razón de cambio. Instantánea. A eso se refiere que el índice de natalidad. Es esa variación, ¿no? Que ojo, al ser relación de cambio, cuando viene el cálculo diferencial, esa razón de cambio puede ser positivo o negativo. Puede ser que esté aumentando o disminuyendo. Entonces, si eso lo relacionamos con esto, si se dan cuenta acá, imagínense que yo estoy poniendo y es igual a P de T. Entonces esto le pongo la derivada, sería P' de T. Entonces si esto le pongo así, y esto va a ser, imagínense todo esto lo pongo al otro extremo y va a quedar menos, vamos a este orden, 0,06 T al cuadrado más T, bueno acá sería menos T, sería menos T menos 10 igual a 0. ¿No? Entonces, esto de acá, como pueden hacer, hace un momento le estaba mencionando esto que viene a ser una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial. Entonces, como es una ecuación diferencial, yo debo hallar ¿qué cosa? La solución de esa ecuación diferencial es, ¿cuál sería la ecuación? Hallar el P de T, que viene a ser el 10. Eso vendría a ser la solución. ¿Yo? Y bueno, una vez que hallo ese P de T, me piden acá, ¿no? ¿Cuál será la población después de 10 meses? Bien, entonces a esta ecuación yo le voy a dar solución. Le voy a dar solución. Vamos a dar solución. Miren. Más. Y entonces el P', P' de T, va a quedar de esta forma, ¿no? P' de T va a quedar de esta forma. Así, ¿no? Pues acá quedaría de esta forma. P' de T viene a ser igual a 10, creo, era más. Veamos del otro lado. 10 más T más 0,06 T al cuadrado. Okay. Más 0,06 T al cuadrado. ¿No? Estaría quedando, nos está quedando eso, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a integrar. ¿No? Es que imagínate que esto le está quedando en realidad diferencial de P con respecto a T. Va a ser igual a 10 más T. ¿No? 10 más T. T al cuadrado. Entonces, eso lo pasamos para el otro extremo, porque acá sería diferencial de T igual a 10 más T más 0,06 T. Diferencial de T. Entonces, ¿qué hacemos? Integramos. Integral del diferencial sería P de T. Igual integramos esto de acá, y obviamente eso ya es una integral fácil de hacerlo, ¿no? Entonces acá sería 10 en el primero, sería 10 multiplicado por T más, esto de acá, integral de T sería T cuadrado sobre 2, más, ahora integrar esto sería 0,6, acá sería T al cubo sobre 3. Ah, pero estamos hablando de esto, es una integral indefinida. Integral indefinida, ¿verdad? Por lo tanto, como es integral indefinida, acá hay una constante, más una constante. Bueno, si bien esa constante pueden llamar C o K o lo que quieran. Entonces me están pidiendo el P de T.
Pero acá me encuentro con una constante, entonces para eso me deben dar un dato inicial. Dato inicial. Entonces, me dan como dato inicial en nuestro problema, miren, dice, supongo que una población, ¿no? Está dada por esta expresión, esto me está representando la población de animales, que tiene inicialmente 100 animales. ¿Eso qué significa? Que cuando yo ponga t igual a 0, el p en 0 me está diciendo que son 100 animales. Eso me está diciendo. Entonces, este dato inicial me va a permitir hallar este, ¿no? Me permite hallar esta variable. Y como pueden ver acá, reemplazamos en la ecuación, p en 0 va a ser igual, acá sería 10 por 0, más, acá 0 al cuadrado sobre 2, y así sucesivamente. 0,06, y acá sería 0 al cubo sobre 3, más c. Como pueden apreciar, esto de p en 0 vale 100. Acá, ¿no? Esto se hace 0, esto se hace 0, 0. ¿Qué te queda? 0. Igual a 100. Y si la constante c vale 100. Por lo tanto, p en t, ¿qué cosa sería? Sería 10t, queremos darle de esa forma, de manera ascendente, t al cuadrado sobre 2 más 0,06, t al cubo sobre 3 más 100. Ya está. Ya tengo el p de t. ¿Qué me está representando esto? ¿No? Me está representando, de acuerdo al problema, ¿no? La población de animales, ¿no? La población de animales en un determinado espacio. ¿Y qué me piden? ¿Cuál será la población después de 10 meses? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Simplemente reemplazar, ¿no? Me piden allá, ¿no? Este saca la pregunta, t igual a 10. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo en mi ecuación y ya está, ¿no? En 10 sería acá 10 por 10 más, acá sería 10 al cuadrado sobre 2 más 0,6, 10 al cubo sobre 3 más 100. Y bueno, eso me estaría dando el resultado. Ese resultado que me está representando, ¿no? La población, ¿no? De animales, ¿no? Después de 10 meses, ¿no? Entonces, P en 10 me está representando ¿qué cosa? La población de animales después de 10 meses. Y ya está. Bien, entonces sería, ¿no? Si se dan cuenta ahí, estamos haciendo en cierta forma el uso de una ecuación diferencial, ¿no? De primer orden, si queremos ser específicos, de primer orden, como decía, lo que nos da esto es el orden, pues sería orden, ¿no? Sería orden 1, por decir. Orden 1. Si acá apareciera la segunda, orden 2. Pues ahí están haciendo el uso de la integral, ¿no? Está haciendo el uso de la integral. ¿Pasa? Un ratito, jóvenes. Pasa que acá están haciendo están construyendo. Espera un ratito, ¿ya?
Muy bien. Disculpe, joven. Seguimos, por favor. Muy bien. Bien, ahí como una observación final para esta parte, ¿no? Tenemos lo siguiente, nos dice, a diferencia del álgebra que se investiga ¿no? los números desconocidos que satisfacen una determinada ecuación, como pueden observar ahí, ¿no? En la ecuación diferencial del reto, ¿no? Ya lo había comentado, el reto dice, de la ecuación consiste en encontrar funciones desconocidas, de tal manera que están dadas de esta forma, bueno, que puede ser y igual a f de x, ¿no? Cualquier función que ustedes le puedan conocer, simplemente simbolización, para los cuales debe satisfacer esto. Entonces, a partir de esta expresión, debo hallar una expresión de esta forma, ¿no? Debo hallar una expresión de esta forma. Bueno, entonces, ese es el objetivo, ¿no? Hallar funciones desconocidas, ¿no? Que van a tener esta forma, ¿no? Muy bien. Muy bien, jóvenes. Dicho esto, vamos a ya a pasar el tema. Observación ahí en todo caso para que vean el uso de lo que les permite, ¿no? La integral, en todo caso las integrales, ¿no? Indefinidas que han visto, ¿no? Esa es en realidad ya es la parte aplicativa, ¿no? Donde pueden hacer el uso del integral para encontrar determinadas funciones, y en todo caso contextualizarlas a un espectro real, ¿no? De que ustedes pueden en todo caso ligar la ingeniería. Muy bien, jóvenes. Dicho eso, vamos a ver lo que sea la integral definida. Ya le había mencionado que la integral definida, a diferencia de la integral indefinida, lo que va a cambiar es justamente que acá aparecían, ¿no? Los elementos. Y ya esta expresión que está acá, ya viene, es decir, esta función ya tiene que ser una función continua necesariamente. Continua en el intervalo acomado. Entonces, eso ya, partiendo de esa idea, ya entramos, ¿no? A ese, es decir, a esas condiciones para poder definir justamente integrales definidas. Pero bueno, las integrales definidas no aparecen de la nada. Justamente ahí está un matemático que hizo posible establecer esta teoría. Es matemático alemán, me parece que es Riemann, ¿no? Riemann justamente estableció toda una teoría para poder llegar a definir la integral definida. ¿Ya? Integral definida. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, para eso vamos a tener que, ¿no? Que un poco tener en cuenta la teoría de lo que es sumatorias, ¿no? Sumatorias, ¿no? Y para eso vamos a definir lo siguiente, ¿no? Consideremos, por ejemplo, dos números enteros, tales que tengan la condición que el m sea menor que e, menor o igual. Y que f sea una función, ¿no? Si f sea una función definida para cada elemento de ¿no? de los enteros, tal que ese i esté entrelazado entre los números m y n. Donde van a aparecer estos, ¿no? Van a aparecer esta expresión, ¿no? Bueno, este término se llama sigma, ¿no? Símbolo sigma, el tema de sumatorias, ¿no? Y nos representa la suma de los, en este caso a partir de los, ¿no? A partir de m, o sea, de estos términos, ¿no? Entonces esto me está representando la suma de estos, ¿no? Si en caso fuera el n fuera igual a 1, supongamos que n fuera 1, si m fuera 1, el que m fuera 1, entonces sería hasta n de f sub i. Entonces en este caso estaríamos hablando que este es f de 1, f de 2, y así sucesivamente hasta n, ¿no? Entonces en este caso sería n sumandos, ¿no? En este caso sería la cantidad de sumandos sería n. Tendrían que hacer la diferencia en estos, ¿no? Entre estos dos para poder determinar la cantidad de sumandos, ¿no? Como pueden ver acá, esto de acá, lo único lo hemos hecho trasladar en la parte de abajo y lo que nos está quedando
Y acá aparece f de m, acá aparece f más 1, hasta el último que es f de n. Bien, entonces eso me está generando toda una sumatoria, ¿no? Una sumatoria, ¿no? Entonces va a depender mucho de este i, de donde empiece, ¿no? Mayormente en los problemas que vamos a ver, la mayoría de los casos va a aparecer a partir de n, ¿no? A partir de i igual a 1 hasta n, ¿no? Muy bien, entonces a partir de eso aparecen algunas propiedades, ¿no? Algunas propiedades de sumatoria. Por ejemplo, acá, si tenemos la sumatoria, cuando i empieza de i, ¿no? Y empieza de i igual a m hasta m, entonces esta sumatoria va a ser igual a n menos m más 1, ¿no? ¿Qué pasaría si el m fuera 1? Imagina si el m fuera 1, sería la sumatoria de i igual a 1 hasta n, ¿no? De la constante c, porque estoy sumando, ¿no? Esta constante, la sumatoria de la constante, esto vendría a ser, si estoy llamando m igual a 1, vendría a ser n menos 1 más 1, y esto sería por c, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta? Esto se va, entonces esto vendría a ser n por c. Entonces, cada vez que tenga una sumatoria de donde empiece de igual a 1, esto va a ser n por c, ¿no? Acá hay otra propiedad, si tengo la suma, ¿no? De estas dos funciones, sería la suma de cada una de ellas. Otra tercera propiedad, nos sale que si tengo yo la suma de f de i menos f de i menos 1, esto no es otra cosa que f de n menos f de m más 1. Bueno, ¿cómo sale este resultado? Haciendo la sumatoria de cada, aplicando el anterior, ¿no? Le aplicamos a este de acá y a este término de acá, ¿no? Le aplicamos, empezamos a sumar y al final se van a ir algunos términos y al final nos va a quedar esta expresión. Entonces acá tenemos tres propiedades, ¿no? Tres propiedades sumatorias que lo vamos a usar en los problemas que se va a hacer con respecto a lo que es la integral definida usando sumatorias, ¿no? Usando sumatorias. Entonces eso es lo que vamos a ver, ¿no? Eso es lo que vamos a ver, ¿no? Muy bien. Sigamos, ¿no? Sigamos ahí. Bueno, sacando de eso. Hasta acá alguna pregunta, jóvenes, de todo lo que hemos hecho. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Ok. Seguimos entonces. Muy bien, las sumatorias básicas que ustedes se van a encontrar en, ¿no? Todos los problemas que se hagan, sobre todo, ¿no? De sumatorias, van a tener la sumatoria, ¿no? Para la función, en este caso f de i que sea el propio i, para la función que tengan f de i que sea igual a i al cuadrado. Bueno, este inclusive para ustedes conocen, son conocidas. La sumatoria, acá que sea f de i igual a i al cubo, y la sumatoria de f de i que sea i elevado a la cuarta. Entonces, para cada una de ellas, tienen, ¿no? Esa sumatoria, ¿no? Tienen esa sumatoria ahorita, que en efecto ya para ustedes es conocida, ¿no? Son conocidas, ¿no? Sobre todo las primeras, me parece. Entonces ya para ustedes ya esto ya no es novedad. Simplemente hacerles un recordatorio. Entonces, son las sumatorias, sobre todo más básicas, que se va a usar, ¿no? Muy bien. Muy bien, entonces acá empieza ya el tema de la construcción, ¿no? Teniendo en cuenta el tema de las sumatorias. La construcción es en realidad de la integral definida, ¿no? Entonces, para construir la integral definida, nos vamos, ¿no? Justamente primero a ir dentro de la recta, ¿no? Vamos a establecer dentro de la recta un determinado intervalo, un intervalo que sea, por ejemplo, de acá, ¿no? Es un intervalo cerrado desde A hasta B, por acá está A, por acá está B, y a este intervalo le vamos a hacer una partición. ¿Qué significa una partición? Una colección de elementos que vamos a hacer, es decir, acá lo vamos a, ¿no? Lo vamos a particionar, ¿no? Por acá, por ejemplo, voy a poner al propio X, ¿no? Voy a considerar que el X0 sea el propio A, ¿no? Y por acá, al B le voy a poner como X. Entonces acá va a empezar X1, por acá va a empezar X2,
x3 y así sucesivamente. Por acá quedará xi menos 1, por acá quedaría xu y así sucesivamente hasta xn menos 1. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué se considera una partición? A la división de un determinado intervalo, ¿no? En varios puntos, en una colección de puntos, ¿no? Una colección de p puntos, nos dice acá. O sea, a eso se le denomina partición de un intervalo, ¿no? Se le denomina. Justamente esta partición nos va a permitir establecer, ¿no? Establecer una determinada sumatoria, ¿no? Una determinada sumatoria y a partir de ahí generar justamente generar la integral definida. Muy bien. Veamos. ¿No? Como pueden ver hay una figura. Una figura. Acá tenemos el elemento X, ¿no? Acá tenemos el elemento Y, y por acá tenemos la gráfica de la función y igual f de x, ¿no? Tenemos la gráfica de la función específica. ¿No? Y vamos a tener esta región que está acá, esta es una región R. Y lo que vamos a hacer a partir de esta región, vamos a hacer una aproximación por medio de área de rectángulos. Es decir, ¿qué voy a hacer? En cada determinada parte, y para eso yo necesito la partición, ¿no? Acá nos dice, en la parte teórica, nos dice sea f una función continua, por eso le decía, ya acá estamos hablando de una función continua, la función tiene que ser continua. Bueno, en este caso nos dice no negativa. ¿Qué quiere decir no negativa? Que sea positiva para todo elemento X que pertenezca al intervalo A, B. Que sea positiva para todo X que pertenece a B. A eso se refiere, ¿no? Esto va a ser positiva para todo elemento. Entonces, ¿por qué es positiva? Porque justamente está por encima del eje X. Muy bien, entonces acá lo que vamos a generar toda una partición, ¿no? Una partición sobre esta. Y el objetivo va a ser aproximar esa área por medio de rectángulos. Entonces eso va a ser el objetivo. Lo hicimos en la parte introductoria y ahora justamente ya estamos en el tema específico para hacer justamente esa aproximación. Entonces bajo esa idea empezamos. El área, ¿no? El área aproximada de la región por rectángulos, ¿no? Llamado polígono rectangular inscrito. Quiere decir que va a estar inscrito dentro de la región, como pueden observar ahí. Van a estar inscritos. Va a estar inscrito, como pueden ver ahí. ¿No? Entonces, ¿qué va a pasar? Como estos están inscritos, los rectángulos van a estar por debajo, como pueden hacer, están. Acá pongamos los rectángulos. Los rectángulos están por debajo de la gráfica. Por debajo de la gráfica de f. Porque esto de acá lo que me está representando es la función f de x. En efecto sigue siendo bueno, lo estamos considerando que sea positiva, ¿no? Entonces, los rectángulos están por debajo de la gráfica. Entonces, dado eso, justamente están inscritos, ¿no? Están inscritos. Y como pueden observar ahí, ¿no? Como pueden observar, acá siempre está sobrando, ¿no? Está sobrando un espacio, ¿no? Miren, está sobrando este espacio. Entonces, como está sobrando este espacio, ¿no? Lo que va a pasar es lo siguiente. Empezamos a calcular, ¿no? Empezamos a calcular el área de cada uno de ellos. Imagínense que por acá está un x sub i, yo simbolizo acá, un x sub i,
por esta parte, por acá, un x sub i, ¿no? Y por acá x sub i menos 1, ¿no? X sub i. Entonces, si yo quisiera calcular, por ejemplo, el área de esto de acá, vendría a ser, ¿no? Vendría a ser la variación de esto de acá, es decir, la variación i, lo va a poner, la variación i, va a ser igual a x sub i menos x sub i menos 1. Esto va a ser la variación. Es decir, esto va a ser la base, esta pequeña base, esta distancia, por decirlo así, esto va a ser como una distancia, ¿no? Como una distancia. Entonces, va a ser esto de acá, como es un rectángulo, área y la base por la altura. Es decir, este rectángulo A sub i, o esa área A sub i, le voy a poner qué cosa, que es f de x sub i multiplicado por la distancia, que es la parte de abajo, es decir, el ancho, por la variación sub i. Entonces, esto sería el área para este de acá. Entonces, si empiezo a hacer, ¿no? A juntar todos ellos, empieza a variar este índice, porque este índice va a ir ¿no? Ese i está yendo desde 1 hasta n. Pues a medida que estoy variando este índice, me va a generar toda una sumatoria, ¿no? Toda una cantidad finita, ¿no? Una cantidad finita de rectángulos. Entonces, cuando yo sume esos rectángulos, eso me va a dar, ¿qué cosa? El área de la región R, ¿no? Me estaría dando el área de la región. Esto de acá, ojo que toda esta expresión va a ser la región R. La región R. Entonces va a ser el área. Por lo tanto, esa es una sumatoria, va a ser la sumatoria, va a ser lo que ven en la parte de arriba, la sumatoria de 1 hasta n de f de x estrella. Si ese x estrella lo está considerando, un x estrella que está representando la altura, esto en realidad está representando la altura del rectángulo, y esto de acá está representando el ancho, por decirlo así, ¿no? Para ser más claro. Pues está representando la sumatoria de la altura por el ancho de cada uno. Y eso va a ser menor o igual. Y es evidente por qué es menor o igual, porque se dan cuenta que acá hay espacios que están sobrando. Entonces, por eso que eso de ahí va a ser menor o igual, ¿no? Acá se dan cuenta, está sobrando espacio. Por lo tanto, esto de acá necesariamente tiene que ser menor o igual que el área, ¿no? Menor que el área, ¿no? De la región R. Donde acá está, esto de acá, miren, acá está diciendo que el f de x sub i está llamando como m sub i. Como m sub i. Entonces, dentro de lo que es la sumatoria, este m sub i lo llama los elementos, ¿no? Los elementos, como está por debajo, ¿no? Por debajo de la región, esto le llaman los elementos mínimos, los valores mínimos. Valores mínimos. ¿No? Porque está por debajo, ¿no? Puede ser que, imagínense por acá, es decir, va a ser mucho menor, imagínense por acá, está consiguiendo valores mínimos, ¿no? Porque si fuera por afuera, van a ser valores máximos, que vamos a ver a continuación. Entonces, en resumen, para redondear la idea acá, jóvenes, nos quedamos con esta expresión que está acá. Que la sumatoria de todos esos rectángulos va a ser menor o igual que el área de la región. Y que el f de x sub estrella no es otra cosa que los valores mínimos de f. Los valores mínimos de la función. Los valores mínimos de la función. Valores mínimos de la función. Y ojo que todo eso se está dando bajo la, ¿no? Bajo la descripción de que esto de acá es una partición. Eso está ahí en una partición. Entonces, eso sería cuando tenemos el polígono rectangular inscrito. Y el otro caso vendría a ser el raciocinio de manera análoga, ¿no? De manera análoga a esto sería el polígono rectangular circunscrito. Ese término ya son conocidos ustedes, tanto inscrito como circunscrito, ¿no? Considerando la misma dinámica, nos va a quedar qué cosa, como pueden ver ahí, en esa región, pueden ver acá. Ahora ya que está pasando, ya los rectángulos están por encima, ¿no? ¿Se dan cuenta? Estos rectángulos, ¿no? Acá vamos a poner los rectángulos
los rectángulos están por encima de la gráfica. Están por encima de la gráfica. Por encima de la gráfica de F, ¿no? Entonces, al estar por encima, justamente acá está sobrando, ¿no? ¿Se dan cuenta? Esto está que sobra. En el otro faltaba, acá sobra. Entonces, como sobra, ¿no? Al sumar todas las áreas, ¿no? Sumar todas las áreas, en todo caso por acá podemos indizar X sub I menos 1 y por acá X sub I. Pues acá no se olviden, esto me está dando ¿qué cosa? Me está dando el ancho y la altura. Pues acá, como ven, la idea es la misma. Acá está el F de X sub I, dos estrellas, por la variación. Donde acá aparece que el F sub I de 2 estrellas aparece como M mayúsculo. Y estos son los valores máximos de la función. Valores máximos de la función. Valores máximos de la función. Entonces, como, reitero, como está sobrando, lógicamente que el área de la región R, porque toda esta parte de abajo de esto sería la región R, esto viene a ser la región R. Entonces, el área de la región R sería menor o igual que la sumatoria de todos estos rectángulos, ¿no? Bajo la hipótesis que estos sean los valores máximos de la función. Muy bien, entonces, dado esos dos conceptos, ¿no? De aproximación del área mediante de una región, llegamos a la conclusión siguiente. Llegamos a la conclusión siguiente. A L lo denotamos por L, el conjunto de todas las áreas de los polígonos inscritos, y a U como el conjunto de todas las áreas de los polígonos rectangulares circunscritos. Y a esos polígonos lo vamos, como esto de acá es el conjunto, lo vamos a denotar como esto. El A sub I le damos que el supremo de quién, del conjunto, ¿no? Del conjunto de todo, ¿no? De todas las áreas, ¿no? De todas las áreas, ¿no? De los rectángulos inscritos. Y el AS le vamos a llamar como el ínfimo, ¿de quién? De todas las áreas de los rectángulos circunscritos. Bueno, simplemente lo estamos simbolizando lo que acabamos de ver, ¿no? Simplemente estamos simbolizando, ¿no? Es decir, este conjunto de acá. Es decir, esto de acá. A esto le está llamando el conjunto, ¿no? Se le está llamando el conjunto U, ¿no? Y el anterior le está llamando el conjunto E, ¿no? Conjunto de todas las áreas, ¿no? Muy bien. Concluyendo esto, ¿no? Simbolizando esto, podemos eso de ahí simbolizarlo de una forma resumida, que por acá, ¿no? Va a estar qué cosa, las áreas, ¿no? De los rectángulos o polígonos inscritos, y por acá van a estar, ¿no? Las áreas de los polígonos circunscritos. Por lo tanto, como ven acá una desigualdad, números reales, ¿no? Si A es menor o igual que B y B es menor o igual que A, entonces, ¿qué concluimos? Que B es igual a A. Números reales. Podemos concluir números reales. Muy bien, entonces, bajo esa idea, vamos a inferir lo siguiente. Bajo esa idea, vamos a inferir lo siguiente. Que justamente el área no es otra cosa que el límite, ¿no? El límite de la sumatoria de f de x sub i por la variación de x, sub i en x. ¿Qué nos está diciendo, jóvenes? Que el a sub i, ¿no? Que el a viene a ser el límite cuando esto de acá me está indicando la norma, es decir, ¿qué significa la norma? ¿No? No se refiere a la partición, de todas las particiones que estamos haciendo acá, inicialmente diciendo, acá está A, acá está B, por acá está BX0, por acá está
x1, por acá está x2, y así sucesivamente, por acá está x sub i menos 1, por acá está x sub i, y así sucesivamente, por acá estaba el propio xn, por acá está xn menos 1. Entonces, ¿qué significa esto de acá? La norma, esto significa la distancia entre dos puntos, ¿no? La distancia. La norma, esto no es otra cosa que la distancia máxima en cada uno de esos intervalos de x sub i, la variación de x sub i. Esa, ¿no? La norma es, ¿no?, la distancia máxima de cualquiera de ellos, ¿no? Obviamente de acuerdo. Esas particiones van a depender mucho si son uniformes, son, se puede decir iguales, ¿no? Son homogéneas o simplemente son heterogéneas. Es decir, que por ejemplo este vale A, este vale 2A, o por acá de repente vale 3A. Entonces lo que está diciendo acá, la máxima de todos, pues imagínense acá, estamos hablando de la máxima sería 3A. Entonces lo que está diciendo acá, ¿no?, que la máxima área tiende a 0 de toda esta sumatoria, que es equivalente, ojo que decir esto, decir que la norma de esto tiende a 0 es lo mismo que digan que el n tiende al infinito, tiende a 0, la norma tiende a 0 es equivalente, y con eso vamos a trabajar, ojo. Esto de acá es equivalente a decir que el n tiende al infinito. ¿Y qué se interpreta como el n tiende al infinito? El n tiende al infinito se interpreta dentro de la sumatoria de jóvenes de esta forma. ¿Qué quiere decir que el n tiende al infinito? Como esto de acá, este A, este de acá está haciendo el papel de x0, el A, y este de acá tiende el papel de xn. Cuando el n tiende al infinito, significa que estos rectángulos, ¿no?, que pueden ver ahí, se están haciendo cada vez más pequeños. Entonces, cuando el n tiende al infinito, estos rectángulos pequeños en el infinito llegan a coincidir, ¿no? ¿no?, para poder justamente establecer este margen de error, ¿no? Al mandar el n al infinito, exactamente se está calculando el área exacta, en cierta forma, de lo que se está, en todo caso, estableciendo entre la gráfica de la función y el intervalo. Eso significa, ¿no? Así que esos rectángulos pequeños se van a ir siendo más pequeños, en un momento que eso va a coincidir con la propia altura, se puede decir, del rectángulo. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, bajo esa idea, quedamos acá, estamos acá. Entonces acá nos va a quedar esa área nos va a quedar de esta forma, que esto va a ser lo mismo, que pongamos de esta forma, cuando el n tiende al infinito de la sumatoria, ¿no?, de igual a 1 hasta n de f de x sub i por la variación. Bueno, es notación, puede ser x sub i, puede ser la notación que ven acá, diferente, puede ser de esta forma o de esta. Muy bien, entonces este de acá es equivalente, estos de acá son equivalentes esas dos expresiones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando para decir al final que el área es esto, y esto de acá no es otra cosa que la integral de A hasta B de f de x diferencial? ¿Qué está diciendo eso de ahí? Regresamos un momento acá. Está diciendo que cuando yo le tome el límite a esta expresión que ven acá, el límite de esta expresión, que viene a ser, ¿no?, de la sumatoria de los circunscritos, coincida, ¿no?, coincida con la que vimos en el anterior, con el límite de esta sumatoria. Ahí venía la idea que les mencionaba, que si A es menor o igual que B, y B menor o igual que A, entonces A es igual a B. Entonces, ¿qué está pasando? Que este de acá va a coincidir, ¿no? Va a coincidir con el otro. Está acá. ¿No?
¿no? Va a coincidir con el límite de esta sumatoria y por lo tanto el área de la región va a ser exactamente el área de la región va a ser igual a la integral de A hasta B de f de x diferencial. Es decir, dicho de otra manera, la integral de A hasta B de f de x diferencial x no es otra cosa que el límite cuando el n tiende al infinito de la sumatoria cero igual a, vamos a el límite de la sumatoria de igual a 1 hasta n de f de x sub i por la variación de x. Esto viene a ser la integral. Pero obviamente, en la parte derecha se dan cuenta que este es un límite. Obviamente esta integral existe, o esta definición existe siempre y cuando este límite, acá se pone siempre y cuando el límite existe. Porque si ese límite no existe, obviamente no tendría sentido la expresión. Por eso ahí es el uso de la teoría del límite, siempre y cuando exista el límite. Bien, un límite no siempre existe. Teoría y límites, cálculo diferencial. Y de ahí justamente se establece la integral definida. Entonces, la integral definida, se dan cuenta, nace a partir de toda una construcción de sumatorias y eso nos lleva geométricamente a establecer un área de una región determinada, ¿no? De una región determinada. Dijo, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿O claro? ¿Alguna duda? ¿O están volando? ¿Cómo es la cosa? Claro, muy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces seguimos con la parte teórica ya, para concluir algunas ideas por acá. Dice alguna definición que tenemos acá, nos dice lo siguiente. Sea f una función acotada en un intervalo, ¿no? En un intervalo. Dice que esta función sea acotada, y ustedes ya saben que es la definición de acotación. Denominaremos la integral inferior, ¿no? Que será denotada por esta forma. A eso le llaman la integral inferior. Que sí, lo que está tratando de decir esto, jóvenes, acabamos de decir, esta sumatoria, ¿se acuerdan que acá aparece f de n? Cuando n hasta n de f, entonces el límite, cuando n tiende al infinito, a esto se refiere, vamos a especificarlo, cuando n tiende al infinito de x sub i estrella por la variación de i en x, ¿no? Y esto era menor o igual que el área, ¿no? Que el área de R, ¿no? Era menor o igual que el área. Entonces, a esta expresión que está acá, a este límite, que se convierte en esta integral, se le llama la integral inferior, ¿no? A este de acá se le llama la integral inferior. ¿De qué nos genera esta sumatoria? De los polígonos rectangulares, ¿no? Inscritos, ¿no? Entonces ahí se va a generar y se va a denotar de esta forma. Abajo, como aparece una rayita, se le está determinando como el límite inferior, ¿no? A este se le llama, ojo ambiente, si esto existe, se le llama el límite inferior, ¿no? Y dice, la mayor de las cotas inferiores de las áreas, ¿sí? La menor de las cotas inferiores. Eso sería por este lado. De manera análoga hacemos para el otro extremo. Para el otro extremo hacemos de manera análoga, ¿no? Sea una función acotada, en el intervalo cerrado, se denomina integral definida de f. Esto me estaba faltando, disculpe. Dice, la menor de las cotas, ¿no? La menor de las cotas superiores de las áreas
circunscrita se le denomina la integral superior y se describe de esta forma. Ahí está, ¿no? Se describe de esa forma. Muy bien, bajo esa 2, ¿no? Y acá estamos hablando de esto, el área de R era menor o igual que el límite, cuando n tiende al infinito, y acá era la sumatoria, igual a 1 de f, acá era x subido doble estrella por la variación de, ¿no? Entonces a esto de acá se le está llamando la integral superior, ¿no? Y se le nota por arriba como nada. Muy bien. Entonces, ¿qué dice? Bajo esas dos definiciones, nos quedamos con esto. Miren qué dice. Sea f una función acotada en a, b, ¿no? Ustedes ya saben qué significa acotada, se denomina integral definida, y acá aparece el término de integral definida, que ya le había mencionado, de f, desde a hasta b, al número real que se denota de esta forma. Es decir, esta expresión que está acá se le denomina la integral definida. ¿Y esto qué cosa es? Es un número real, dice. Acá dice bien claro. Es un número real. Si solo sí, ¿no? Si solo sí, la integral, ¿no? Como pueden ver, esto de acá, hace un momento lo denotamos, este de acá también lo denotamos, y eso vienen a ser igual. ¿Se dan cuenta? Vienen a ser igual. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que la integral definida se da si solo sí, la integral inferior, ¿no? La integral inferior que era esta, es igual a la integral superior. Si estas dos son iguales, por lo tanto, esto de acá me está definiendo ¿qué cosa? La integral definida. Me está definiendo la integral definida. Entonces, las tres expresiones dependen de un límite. Entonces, si las previas son iguales, entonces implica que la expresión que nos está definiendo, la integral definida, obviamente existe. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. ¿Hasta acá todo claro? ¿Alguna duda, señores? ¿Sí? Debo entender que todo está claro. Muy bien. ¿Está? Todo claro, me dice. Yes. Muy bien. Entonces, bajo eso vamos a ver algunas propiedades de lo que es la integral definida, ¿no? Ya sabemos qué cosa es la integral definida. Dice sea f una función integrable, sea f integrable en el intervalo. Entonces no se olviden acá, para que la función integrable, para que sea la función sea integrable, f debe ser continua. F debe ser continua, ¿no? Debe ser continua. Claro, ¿no? F debe ser continua. ¿Ya? No se olviden cosas. Pregunta, ¿cuándo una función integrable? Cuando la función es continua. Una función es continua a trozos también, así como bien, continua a trozos puede ser integrable a trozos también. ¿De acuerdo? Ya, entonces f es integrable, entonces dice, entonces es integrable cualquier subintervalo. Entonces, ¿qué me está diciendo, no? Que si yo tengo una expresión, si quiero verlo de manera geométrica, acá tengo x, y, ¿no? Lo tratamos de bosquejar o representar geométricamente, acá está A, acá está B. Entonces dice, es integrable cualquier subintervalo. Es decir, que por acá agarro un subintervalo, por acá CD, también esto de acá es integral. Entonces, eso es lo que me está diciendo en la primera propiedad. Segunda, dice, si f es integrable y k es un real, entonces k por f también es integral, ¿no? Creo que esto de acá ya lo hemos visto en integral indefinida, kf de x, en cierta forma ya se ha visto, pero acá ya se hace de manera más específica. Eso de acá, es decir, a toda esta expresión es integral. Que en efecto esto sale el integral, ¿no? F de x diferencial de x.
Bien, esa es la segunda propiedad. La tercera dice que si estas dos funciones son integrables sobre el intervalo, entonces la suma y la diferencia es integrable sobre el intervalo cerrado. Es integrable sobre el intervalo cerrado. Bueno, entonces son las propiedades que se van a ir estableciendo. Muy bien, pues, sigamos. Otra propiedad que nos dice que si estas dos funciones son integrables, ¿no?, sobre el intervalo B, bajo la condición que una de ellas sea menor o igual, obviamente esto de acá menor o igual, si lo queremos ver más específico sería f de x, y esto de acá para todo x que pertenece al intervalo a eso se está refiriendo. Entonces, si se cumple eso, ¿no?, si son integrables, se cumple esta desigualdad, por lo tanto, se cumple esto que está acá, ¿no? Eso se va a cumplir, ¿no? Otra propiedad que tenemos, si tenemos el m, o la función f, acotada entre estos dos valores, donde este de acá está haciendo el ínfimo, o el mínimo, mejor, más específico es el mínimo, porque como está tomando va a ser el mínimo, va a ser el mínimo, y por el otro lado va a ser el máximo, esto va a ser el máximo, el mínimo de f, el máximo de f. Entonces, se da la siguiente integral. La integral de esta vez de f de x no es otra cosa que el mínimo multiplicado por b menos a, el intervalo está arriba que es AB, menor o igual que el máximo multiplicado por b menos a. ¿Ah? Ojo con esta propiedad. Ojo con esta propiedad. Muy bien. Otro, ya este de acá, ya es más que una propiedad, es un teorema. El teorema del valor medio para integrales, ¿no? Tendrían el teorema del valor medio para derivadas. Ahora el teorema del valor medio para integrales. Entonces acá ya nos exige para este problema, para este teorema, la condición de que el FC debe ser continuo en el intervalo. A ver, porque es bien claro, la función debe ser continua. Esta es una condición. Entonces, si la función es continua, dice, existe un elemento dentro del intervalo cerrado, tal que se da esta expresión que está acá, que el f de c multiplicado por b menos a es igual a la integral, o que igual a la integral de a, f de x, que esto de acá lo pueden ver de esta forma. Algunos libros lo presentan de esta forma, integral de f de x sobre b menos a. Lo podemos precisar de esa manera. F de c igual a la integral de a, f de x diferencial de b menos a. Bueno. Muy bien, entonces si tienen una función continua, ¿no?, en un determinado intervalo y les piden hallar el número donde cumple el teorema del valor medio, ¿cuál sería el objetivo? Es determinar ese c. Determinar el c, ¿no? Ponte, ¿no? Te dan una función que es continua y te piden, aplicando el teorema del valor medio, hallar los elementos donde cumple el teorema del valor medio. Entonces, ¿cuáles son esos elementos que vas a hallar? Determinar esos valores c, donde se cumpla esta igualdad. ¿Sí? Ese es uno de los teoremas que en efecto lo van a usar en los problemas que se plantean. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien, sigamos. Bien, empezando acá y ya empleando ya, ¿no?, usando ya la parte de propiedades y la parte de lo que es ya ¿no?, cosas más, más peso teórico, y empezamos a tallar los teoremas, ¿no? Uno de los teoremas que acabamos de ver es el teorema, ¿no?, del valor medio para
integrales, y ahora vamos a ver el teorema fundamental del cálculo. Algunos libros esto le llaman el primer teorema fundamental del cálculo. Primer teorema fundamental del cálculo. Los libros le llaman así, porque hay un segundo teorema. ¿Qué nos dice este teorema? Previamente nos dice que f debe ser una función continua en el intervalo cerrado, y f debe estar, y una función f debe estar definida de esta forma, entonces sucede lo siguiente, que la derivada de esta función es igual al f, ¿no? De cierta forma les hace recordar algo, ¿no? Cuando hemos visto integral indefinido, ¿no? ¿Qué vendría a ser el f? A ver, ¿qué dice? ¿Qué vendría a ser el f? De acuerdo a esa definición. Bueno, cuando vimos al inicio, la antiderivada. ¿Qué vendría a ser el f de f minúsculo? Si se dan cuenta, de cierta forma, ese f se está comportando como la antiderivada de esa función f. Esa función es continua. Entonces, cada vez que tengan una expresión de esta forma, ¿no? Definida en un determinado intervalo, ¿no? Definida en un determinado intervalo, ¿no? Cuando ustedes le saquen la derivada a esta función, debe ser exactamente la propia función f de x, ¿no? En este x está acá, ¿no? Como pueden ver, en esta integral que está ahí, hay dos particularidades, ¿no? Hay dos particularidades, para ser exactos, que esto viene a ser una constante, y la parte de arriba viene a ser la variable x, ¿no? Entonces es la variable, es constante y de arriba la variable. Entonces, ¿qué está pasando al derivar esto? Lo que se dan cuenta es derivar en realidad todo este integral, y eso me da exactamente la función evaluada en ese x. Entonces, el primer teorema fundamental del cálculo, reitero, algunos libros lo mencionan, otros no, no necesariamente, simplemente un teorema, ¿no? Fundamental del cálculo, nada más. Muy bien. Muy bien. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tengo una función? Para todo caso, tratar de darle forma ahí. Imagínense si tienes esta función, ¿eh? Yo tengo f de x igual a la integral de a hasta x al cuadrado, y por acá tengo f de t, diferencial de t. Y yo digo que f de t sea, por ejemplo, t al cuadrado más t. Entonces f de t, ¿no? Entonces f está definido de esta forma, y el f de t. Entonces, ¿qué pido hallar? Hallar el f de x, ¿no? Hallar el f de x. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Para hallar el f de x tendría que derivar lo que está arriba, ¿no? Derivar lo que está arriba, y luego reemplazarlo en esta expresión, usando esta lógica, ¿no? O si yo quiero el f de x, que tendría que ser, ¿no? Derivar la función f, ¿no? Entonces ahí tendríamos justamente eso. Entonces acá en vez de t, ¿qué tendríamos que poner? Arriba es la variable. Ojo que acá solamente es x, pero acá puedo poner x cuadrado. Entonces acá vendría a ser x al cuadrado, esto elevado al cuadrado, más x al cuadrado, ¿no? Porque la variable viene a ser x al cuadrado. Entonces el f de x no es otra cosa que x a la cuarta más x al cuadrado. Entonces, esto de acá es la variable. Esa variable, o si queremos algo más específico, podría ser la función, ¿no? Una función h de x, ¿no? Algo más general. Es bien particular este teorema. Si yo quisiera un poco generalizar esto vendría a ser una h de x.
Entonces, al ser un h de x, puede ser de esta forma, puede ser x al cubo, en fin. En todo caso, este tipo de problemas ya se va a ir viendo. Eso para que ustedes tengan. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Todo claro, jóvenes? ¿Alguna duda? Muy bien. Así como tenemos el primer teorema, tenemos el segundo teorema fundamental del cálculo, ¿no? Acá, segundo teorema fundamental del cálculo. ¿Qué nos dice el segundo teorema fundamental del cálculo? La hipótesis previa es que la función sea continua en el intervalo cerrado, ¿no? Sea continua, y f sea la antiderivada, ¿no? Acá sí ya me dice de manera específica que el f sea la antiderivada de la función f en el intervalo cerrado, ¿no? Es decir, que se cumple esto de acá, como vimos al inicio del curso. Entonces se entiende que la integral de a hasta b de f de x no es otra cosa que el f de b menos f de, ¿no? Si queremos esto hacerlo algo más, paso más, sería la integral de f de x diferencial, que va a ser igual a f de x, un palito acá a y b. Entonces, ¿qué está haciendo? La función esta de función f se está evaluando en b menos en a, ¿no? Entonces, este teorema lo van a usar a cada momento. Cada vez que tengan que hacer una integral, esto de acá va a ser un valor. Van a determinar este real. Cada vez que tengan, ¿no? Una chiquita, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Integral de 0 a 1 de x, ¿no? De x, por ejemplo, al cuadrado diferencial de x, por ejemplo. Entonces, la función, entonces integramos esto, ¿qué sería? La antiderivada, sabemos que es x al cubo sobre 3. Esta es la antiderivada. Ojo, y acá desaparece, ¿no? Desaparece la constante. La constante. ¿Y por qué desaparece la constante? Pues imagínense esto fuera más c, ¿no? Y acá le pongo más c, ¿no? Entonces acá yo digo esto evalúo de 0 a 1. Entonces como yo aplico el teorema, ¿esto qué va a hacer? F de 1, es, en este caso el papel de A está haciendo 0 y el papel de B está haciendo 1. Entonces acá va a ser F de 1, porque esto está haciendo el papel de F, de X, toda esta parte de acá, toda la expresión, todo con la constante. Entonces, ¿qué va a quedar acá? F de 1, que sería 1/3, porque va a ser 1 al cubo, más C, menos, en el otro lado sería, evaluamos en 0, sería 0 más C. Entonces, como pueden ver, acá se va a quedar 1/3 más C, y por acá pegan menos C. Entonces, como se dan cuenta, esto se va, es decir, el C siempre se va. Entonces, por eso que esta constante desaparece. Desaparece esta constante. Desaparece. Entonces, ya con el teorema fundamental del cálculo, segundo teorema, nos olvidamos de la constante. Simplemente, ¿qué hacemos? Profe, Evaluamos. ¿Sí? ese ejemplo que ha puesto así, esa integral definida, ¿tiene alguna interpretación gráfica? Por supuesto. Por supuesto que sí, acá está. Pues. Vamos a ver. Como el área, como la función es positiva, podemos ver que eso nos está representando el área. Vamos a ponerlo por aquí. Por acá. Tenemos el plano, tenemos X, tenemos Y, tenemos el intervalo de 0 a 1, acá está 0, por acá estará 1, ¿no? Graficamos de 0 a 1, acá está la gráfica de la parábola, algo así, ¿no? Entonces sería toda esta parte. Entonces quiere decir que está cumpliendo, es decir, cada vez que tengan, ¿no? Ojo, hay que tener en cuenta que el área, ¿no? Básicamente el área, ¿no? De una región tiene algunas propiedades, lo que la construcción de la teoría
se basó en, ¿no?, en establecer mediante la aproximación de área, ¿no?, porque no siempre una integral, ojo, no siempre esta integral puede darme un área. Entonces, para que esto me dé un área exactamente, la función debe ser positiva. Es decir, que f de x debe ser positiva para todo x que pertenece al dominio de 0 a 1. Como esta es positiva, por lo tanto, esto de acá, esta integral, me está representando el área. Ojo, solamente porque esté positivo. En el caso que la función no te dijera nada, no necesariamente. Porque va a haber integrales donde se van a encontrar con una región parecida, simétrica abajo, y se va a hacer 0. Entonces, ojo con eso. Ya, eso se va a ir, el camino se va esclareciendo. Pero acá, en principio, para este ejemplo, esto sí me está representando un área. O sea, acá está, ¿no?, el área, ahí está. ¿Cuánto va el área? 1/3. Esa área me está dando 1/3. Unidades cúbicas, unidades cuadradas, perdón. ¿No? Reitero, y eso porque es positivo. Bien, entonces, eso sería el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Y como reitero, es el que más van a usar. El que más van a usar. ¿De acuerdo? Bien, a ver, ahí tienen una función. Tiene una función f, les pide graficar f, ¿no? ¿Sí? Le dan esta función y te piden, bueno, acá te dan el, ¿no?, caso el dominio de 0 a pi cuartos, y te piden graficar f, ¿no? Graficar f. Entonces, ¿cómo harían para graficar? No se olviden que acá la función f de t está haciendo, ¿qué cosa? Está haciendo el papel de 1 puro más t cuadrado. Esto está haciendo el papel. Está haciendo que el t está haciendo desde 0 hasta pi cuartos. ¿Cómo sería gráfico? Ya sabemos por el teorema, por el primer teorema fundamental del cálculo. Ya sabemos que si esto lo definen de esa forma, ya sabemos que f' en x no es otra cosa que f de x. Ya tienen f de x. F de x ahí tienen arriba, y eso va a ser 1 sobre 1 más. Está pidiendo que grafiques f. ¿Cómo graficarías f? ¿Qué dice? ¿Cómo graficarían f? ¿Qué dicen? ¿Cómo? ¿No? Y en efecto, ¿no?, si se dan cuenta de esa función, en realidad, más que usar el teorema, esto en realidad para el teorema me pedirían esto de acá, que puede hacer acá que, como el f es la derivada, esta derivada me puede ayudar para hallar valores críticos. Valores críticos, donde hay el máximo. Pero esta integral que saca es conocida, ¿no? Esa integral es conocida. A ver, ¿a qué es igual eso? A ver, alguien que me diga. Es igual esa integral, joder. Un arco tangente. Es arco tangente de quién? De t, ¿cierto? Y esto evaluado a dónde? De 0 hasta x. Entonces el f de x a qué es igual? Arco tangente de quién? Habla. De x menos la arcotangente de 0. Claro, menos arco tangente. Exactamente, está bien. Arco tangente de 0. Pero arco tangente de 0, ¿cuánto vale? 0. 0. Ya está, pues, entonces la función f es igual a arco tangente de x. Ya está, porque te están diciendo que sea de 0. Entonces, fácilmente ustedes pueden graficar esto, ¿no? Ya gráfica de funciones. Eso ya lo pueden graficar, ¿no? Bien, entonces, pero en caso, imagínense que no necesariamente pueden, no necesariamente sea integrable, ¿no?
por ahí de repente se pueden ayudar con los valores críticos de la función, porque si esto es la derivada, ¿no? Y esto, ¿no? Esto es la derivada, y lo igualan a 0, van a poder encontrar los valores críticos. Para este caso no tiene, porque eso lo igualan a 0, sino que se va a hacer 0. ¿No? Imagina, ¿no? Si yo quisiera hallar los valores críticos de f de x igual a 0, si de acá me debe dar valores críticos. Pero para este ejemplo, como pueden ver ahí, eso va a ser 1 sobre 1 más x al cuadrado. ¿No? Y eso nunca se va a hacer 0, pues no hay forma de que eso sea 0, por más que x sea 0, o qué valor que tome, nunca va a ser 0. ¿No? Vamos a borrar esto. Sería 1 sobre 1 más x al cuadrado y esto igual a 0. Y esto, como reitero, esto nunca va a ser 0. Abajo siempre va a ser mayor que 0. Esto de acá, por lo tanto, no existe. No existe valores críticos. ¿No? En caso de que existiera, usted por, ¿no? Por el criterio de primera derivada, primera, en este caso sería el criterio de primera derivada, podrían hallar qué cosa, donde hay máximo, donde hay mínimo, por ahí, ¿no? Son los criterios. Podrían hacer eso. ¿No? Hay ejemplos que se prestan para eso. Bueno. Por acá tenemos un ejemplito más. Y aquí quiero hacerles un ejemplito de sumatorio. Esto acá ya lo dejamos para el día jueves. En este caso les voy a hacer un ejemplo de sumatorio. Sobre todo este ejemplito ahí para entender la idea. Luego ya vendrán problemas complejos. Acá, ¿no? Ejemplito que lo vimos hace un momento. ¿No? Miren, este ejemplo. Y con eso cerramos la idea. Es decir, acá, hasta acá hemos visto, ¿no? Cómo se determina el área, o sea, cómo se define la integral indefinida, ¿no? Hemos definido que A integral de A hasta B de f de x, diferencial de x, no es otra cosa que el límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de f de x sub i. Bueno, ahí aparece estrella, en todo caso simplemente pongamos f de x sub i para forma general, ¿no? Para ya no variarnos, superior, inferior. Pues acá simplemente f de x sub i y por acá por la variación de x sub i, ¿no? Donde esto me está representando las alturas y esto es el ancho, ¿no? de los rectángulos. Entonces esto de acá, no se olviden siempre y cuando exista. Siempre y cuando exista, ¿no? Entonces, vamos a irnos al ejemplo que acabamos de hacer, ¿no? Este ejemplo donde yo definía esta función que vaya del intervalo de 0 a 1, ¿no? Hacia R, donde definí de esta forma, ¿no? De f de x igual a x al cuadrado, ¿no? Y ese, obviamente, estamos definiendo el x solamente que se mueva de 0 a 1, que hace un momento lo vimos, ¿no? Entonces vimos esta función y si nosotros le aplicamos la integral a esa función, x al cuadrado de 0 a 1, diferencial de x, exactamente eso, usando el teorema fundamental del cálculo, nos salía un tercio, ¿cierto? Un tercio. Independientemente si eso es, no, bueno, para este caso es positivo, sí me estaba representando un área, ¿no? Pero no necesariamente, reitero, no necesariamente. Este era positivo para todo x de 0 a 1. Lo que trato de llevar ¿no? Este mismo ejemplo, llevarlo, ¿no? A esta equivalencia de la sumatoria. Si esto de acá lo quiero llevar a, ¿no? A esta expresión de acá, que es la sumatoria, tendría que ver, ¿no? Tendría que ver primero, ¿no? Porque geométricamente estamos hablando de esta región, tenemos x, tenemos y por acá tenemos 0, y tenemos esto de acá, ¿no? Esta es la expresión, este es 1, por lo tanto este debe ser 1, ¿no? Porque esto lo reemplazamos en la función, ojo que esta función es f de x igual a x cuadrado, por lo tanto esto será 1. Entonces estamos en esta región, ¿no? Pues imagínate yo no quiero usar el teorema fundamental, uso la sumatoria. O sea, al hacer la sumatoria, lo que yo debo tener, ¿no? Lo que yo debo tener acá
es la variación del X, ¿no? Debo tener la variación de X sub Y, debo tener el F de X sub Y. Una vez que tengo estas dos expresiones, la reemplazo en la sumatoria y aplico el límite, se acabó y ya encuentro este valor 1/3. Entonces, ¿cómo saco esa variación de X sub Y? Lo que se hace dentro de la teoría sumatoria, jóvenes, sea lo que habíamos hecho en la parte de arriba, lo primero que hacemos es identificar quién es A y quién es B. Como es evidente, A es 0 y B es 1. Una vez que tenemos A y B, se genera obviamente acá todos los rectángulos, como hemos visto en la parte teórica, ¿no? Todos los rectángulos acá. Entonces tenemos todos los rectángulos. Y las particiones que vamos a hacer acá, ¿no? Porque acá el A0 me está representando el X0, por acá estará el X1, el X2 y así sucesivamente, por acá estará el X sub Y menos 1, por acá está el X sub Y, y acá está el B, que no es otra cosa que el X sub E. Entonces lo que voy a considerar para usar esta sumatoria, que esta partición sea homogénea. Partición homogénea. Va a ser una partición homogénea. Homogénea. ¿No? ¿Qué quiere decir homogénea? Que la dimensión de cada uno de ellos, ¿no? La dimensión de cada uno de esos sean iguales, ¿no? Es decir, desde que la distancia de x1 menos x0, ¿no? Por ejemplo, que sea A, por ejemplo, otro intervalo, pongamos, hablamos de distancia, pongamos L1, o de 1 para identificar con distancias, sea de 1, y de x2 menos x1 también sea de 1, y así sucesivamente, ¿no? Si yo tengo x sub y menos x sub y menos 1, también que sea de 1. Entonces, todo va a ser lo mismo, ¿no? Todo va a ser lo mismo. Y al final, ¿no? La última distancia, si queremos por acá, sería x sub n menos 1, perdón, x sub n, x sub n, x sub n menos x sub n menos 1 también va a ser de 1. Entonces, todas las distancias son, entonces a eso se refiere que es una partición homogénea, es decir, todas las distancias de esos rectángulos va a tener n. Como son homogéneas, se va a generar n, se van a generar n subrectángulos. Dado que es homogéneo, se genera n subrectángulos. N subrectángulos. N subrectángulos. O sea, acá está el primero, el segundo, y así, hasta n acá, n subrectángulos. Entonces, como hay n subrectángulos, la variación x sub y, o esa variación x, como ya es homogénea, esa variación x se va a convertir, ¿no? Simplemente en una variación x, y esto va a ser b menos a sobre n. ¿No? Es decir, como es homogénea, la cantidad, ¿no? La cantidad, va a estar indicando la cantidad de particiones, en este caso va a ser n particiones, y va a ser esto. Y una vez que tengo la variación, que es exactamente este x sub, puedo determinar esto. Y esto de acá, ¿quién sería? Va a ser el A0 más el I multiplicado por la variación en X. Más Y. Y eso exactamente, ¿qué es lo que me está representando dentro de esto? Me está representando en realidad esta altura de acá más o menos. Por acá. Es decir, va a ser el X0 más el I por la variación del X. Porque acá, esto de acá va a ser la variación del X. Va a ser la variación. Entonces, esta altura va a ser exactamente el X0 más el X sub Y por la variación del X. Ah, no, perdón, estoy confundiendo. Disculpen, acá estoy confundiendo. En realidad estoy hablando del X sub Y. El X sub Y. Es decir, el X sub Y que estará por acá, ¿no? Este X. Es decir, el siguiente punto
va a ser el A0 más I por la variación de X. Entonces, este va a ser el X sub I. Entonces, esto vendría a ser la variación. Entonces, una vez que ya tengo la variación X, ya tengo el X sub I, fácilmente, una vez que tengo el X sub I, puedo representar el F de X sub I. Claro, independientemente de la regla que me den, pues, ¿no? Puede ser un X cuadrado, puede ser un X cubo, ¿no? Cosas así, ¿no? Entonces, para nuestro ejemplo, para no, en todo caso, marearlos en esta parte, es un poquito tedioso, vamos a ver en nuestro ejemplo para entender la idea. Mire, en el ejemplo. Vamos a ver acá, mire. Vamos a ver en el ejemplo. Entonces, ya sé que el A vale 0 y ya sé que el B vale 1. Entonces, la variación en X va a ser igual, ¿no? Acá sería 1 menos 0 sobre N. Entonces, la variación en X va a ser igual a 1 sobre N. Entonces, ya tengo la variación de X. Ahora tengo que encontrar el X sub I. Entonces, el X sub I va a ser igual, el A0, que se dan cuenta el A0, o el A, no es el A0. Ahí está, el A, simplemente el A acá. Viene a ser el A, que viene a ser 0, más el I, multiplicado por la variación de X, que viene a ser 1 sobre N. Entonces, el X sub I va a tener la forma de I sobre I. Muy bien, entonces tengo la variación del X y tengo el X sub I. Para que vean que sale igual un tercio. Vamos a corroborarlo, ¿no? Entonces, el X sub I, que acabamos de, la variación X está saliendo 1 sobre I. El X sub I está haciendo I sobre N. Eso es lo que acabamos de hallar. ¿No? Acabamos de hallarlo ahí, ¿no? Ahí está, ¿no? 1 sobre N. I sobre N. Perdón. Entonces, dado esto, yo ya puedo conseguir el X sub I. Entonces, dado que la función f de x viene a ser x al cuadrado, entonces el f de x sub i viene a ser exactamente esta expresión al cuadrado. Es decir, en vez de x pongo 1 sobre n esto al cuadrado. Muy bien. Entonces, una vez que tengo esta variación, jóvenes, y este x sub i, ya puedo, ¿qué cosa? Representar esta integral en forma sumatoria. Es decir, a de f de x, bueno, x cuadrado, vamos a poner la función acá, es x cuadrado. Acá es x cuadrado, va a ser igual a ¿qué? Al límite, cuando n tiende al infinito, de la sumatoria de igual a 1 hasta n, de f de x sub i, que no es otra cosa, que esto en todo caso lo ponemos de esta manera, ¿no? Lo ponemos de esta manera, acá sería i elevado al cuadrado, ¿no? Es decir, esto de acá sobre n multiplicado por la variación. La variación la tienen acá, ahí está, 1 sobre e. Muy bien, entonces ¿esto qué me va a quedar? El límite, cuando n tiende al infinito. Es n cuadrado. N cuadrado, perdón. Sí, tiene razón. Entonces, juntamos este n cuadrado con este, me va a quedar 1 sobre n al cuadrado, al cubo, ¿no? N sobre el cubo. Y esto me va a quedar, y acá me va a quedar la sumatoria más regular. Y con esto terminamos, jóvenes. La sumatoria de igual a 1 hasta n de ¿qué? De i sub i al cuadrado. Pero esta sumatoria es una sumatoria básica. Ustedes ya la conocen. ¿A qué es igual esa sumatoria? Ojo, que acá estoy sacando este 1 sobre n antes que me olvide. ¿Por qué? Porque no depende del IA. Por eso que está diciendo sacándolo sin ningún problema. Muy bien, entonces acá me va a quedar n al cubo. A ver, esa sumatoria que es igual, por favor me la dicta. N por n más 1 por 2n más 1 sobre 6, creo, profe. Sí, sobre 6. Ajá. Listo. Bueno, acá arriba esto, por favor, un bravo, ahí, un cálculo bravo ahí de todo este polinomio. ¿Qué les hago? Dícteme toda la operación. A ver.
Inicialmente ya sé que sale 2n al cubo. ¿Más quién? A ver. Más 3n cuadrado más ¿Más quién? n. Más n. ¿Nada más? Nada más, ¿no? Ujú. Creo que sí. Está bien. Listo. Entonces, si se da cuenta, va a quedar límite cuando n tiende al infinito de 1 sobre n al cubo. Y acá, ¿qué te va a quedar? Este es un sexto, puede salir del límite, ¿no? Va a ser un sexto. Y acá, ¿qué te va a quedar? Justamente te va a quedar 2n al cubo más 3n al cuadrado más n, ¿no? Y si se da cuenta, este límite, ¿cuánto sale? Habla. ¿Cuánto sale ese límite? De 2, el límite nomás. ¿Cuánto sale? 2, ¿no? 2, profe. 2, ya está. Y ya está, ¿no? Miren, ¿no? Lo hicimos por el teorema fundamental del cálculo, y ¿cuánto nos sale? Un tercio. ¿No? Entonces, ahí se dan cuenta la relación que existe, ¿no? Entre la sumatoria y la integral definida. Entonces, quería hacerles esa, ¿no? esa analogía ahí, cómo justamente, ¿no? A partir de esta expresión se llega a la integral definida, ¿no? ¿Cómo se llega a eso? ¿no? Entonces, se da cuenta, esto de acá existe ese límite, ¿no? Como existe, obviamente, te da este resultado y este sería el valor de la integral que tenemos a la parte izquierda. ¿De acuerdo, jóvenes? Para reforzar esta partecita, en tu caso, pueden ver el libro de Stewart. Hay ejemplos en Stewart, ejemplo básico, ¿no? Porque obviamente esto ya, si ya se les pone una expresión un poquito más compleja, ya no va a ser tan fácil, porque se dan cuenta acá, para ya terminar, imagínense que le dan esto, ¿no? Imagínense que de acá, de esta expresión van acá. Es decir, le dan la sumatoria y dice expresar esto como la integral definida. Entonces, para empezar de acá, lo primero que tenían que identificar es la variación de x. Y luego, una vez que han, ¿no? determinado, deben de identificar, creo, la función f de x. Una vez que tienen esas dos expresiones, ya pueden, ¿no? Porque miren acá. Entonces, si imagínate, estoy acá, inmediatamente yo estuviera acá para este ejemplo, que obviamente es relativamente sencillo, ¿no? Si ellos me dan esto, la variación de x, yo veo que ahí es posible que sea 1 sobre n. Y el f de x sub i, más o menos veo, no, el f de x sub i es i sobre n elevado al cuadrado. Entonces, ¿quién está haciendo? Y de ahí tienes que ver quién es el x sub i, pues, ¿no? El x sub i va a ser 1 sobre, ya. Entonces ahí, ¿no? Me doy cuenta que este es el x sub i, por lo tanto, de acá, con todos estos datos, me lleva a esta integral, ¿no? Es decir, ir para acá o de acá para acá, no es tan sencillo, ¿no? En unas integrales hay que tener bastante criterio ahí ¿no? Para definir quién es la variación de x y quién es el x sub i y quién es el f de x sub i. ¿no? Ajá. Bien, jóvenes, creo que por ahí es suficiente. Ya lo veremos, si veremos mañana. Pues, el tiempo nos ha ganado. Vamos a tomar lista rápidamente, jóvenes. El tiempo me ganó. Toque nomás, ya algunos volaron. Que tendrán clase. ¿Tienen clase ahorita? En mi caso no. Yo no, profe. No, Bueno, de repente profe. algunos ya tienen clase. Bueno, esperemos que así sea. Acá está. A ver, ahí está. Toquen más. Cosa violenta, a ver. Empezamos. Abad, Presente. Acosta. Es ya un desertor. Aliaga, Presente, profesor. Astoquil, Tilca, Sí, profesor presente. Vallarta, Campos, Chaña, Presente. Chanca, Dosa,
Dosa Gamonal. Los hermanos no están. Dosa Gamonal. ¿Está Ximena? Sí, Ok. Gerardo. también. Ay, la que está que duerme, déjalo. Muy bien, ¿qué más? Echandía, Presente. Eslava. Eslava. ¿Qué está por el chat? Ahí está, Guayami, está por ahí. Sabino. Pues Eslava, ¿no está? Gil Ururi. Presente, profesor. Gómez Chumbe.